¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Damos la bienvenida a todo nuestro grupo y damos inicio con esta conferencia. Un agradecimiento muy especial a nuestro ponente, el doctor Luis Alberto Becerril Salazar. Es un gusto para mí tenerlo aquí en esta serie de conferencias que estamos dando para todos nuestros colegas. Me van a permitir un momentito darle la información en cuanto a la formación académica del doctor Luis. Quiero comentar que el doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Zaragoza, en la Ciudad de México. El doctor es especialista en ortodoncia y en ortopedia maxilofacial, también egresado de la Facultad de Estudios Superiores, FES Zaragoza, en la Ciudad de México. Cuenta con una certificación en la técnica PITS 21, la cual es una de las más innovadoras del mercado en ortodoncia, ya que reduce considerablemente la duración del tratamiento con respecto a los brackets convencionales. El doctor Luis también cuenta con una certificación en sistemas Sparks, el cual utiliza alineadores transparentes, entre otras metodologías, para la corrección en tratamientos de ortodoncia. El doctor Luis Becerril cuenta con una gran experiencia en la implementación de técnicas en ortodoncia digital, lo cual se traduce en una satisfacción hacia nuestros pacientes mediante la mejora en esa comunicación que debemos de tener en la visualización de los resultados obtenidos en los tratamientos. El doctor Luis es conferencista activo en cursos de actualización, ponencias, pláticas y, bueno, nos mantiene al tanto de los avances más recientes en el área de la ortodoncia. El doctor Becerril es colaborador activo en nuestro grupo Irradia. Y por último, pero no menos importante, decir que el doctor es un extraordinario ser humano. Sin más por el momento, pues yo cedo la comunicación y la pantalla al doctor Becerril para iniciar con esta conferencia. Doctor. Muchísimas gracias, doctora Vero, de verdad, gracias por la presentación. Y pues vamos a comenzar. Voy a comenzar a presentar la pantalla en un momento. ¿Me podrían comentar si ya se observa la presentación, por favor? Sí, Doc, ya se observa. Perfecto, Ya muchas nada más, gracias. claro que sí, Doc. Ya nada más a todos los doctores, cualquier duda, las preguntas, por favor, las podemos estar formulando para poderlas realizar al final de la conferencia. Si no, podemos escribir en el chat, levantar la manita y con gusto le cedemos la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues comenzamos. Voy a comenzar a hablar del flujo digital en ortodoncia. Como ya hizo favor la doctora Vero de presentarme, yo estudié en la UNAM, en el campus FES Zaragoza, y me gusta mostrar esta imagen, es la facultad, pero en sí va un poquito más al logo de la especialidad. Si nos damos cuenta, mi formación fue completamente analógica. ¿Y qué quiere decir esto? Radiografías, trazos cefalométricos, no tiene nada de malo. De verdad que este es un parteaguas. Nosotros para comenzar en la parte de lo digital tenemos que comprender perfectamente cómo utilizar estos estudios, a los que estamos acostumbrados. Ahora, ¿qué es lo digital y qué es lo analógico? Vamos a hacer una simple comparativa con los relojes. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos un reloj analógico, toda la vida lo hemos utilizado, y del lado derecho tenemos un smart, un reloj inteligente. Ambos sirven exactamente para lo mismo, pero el digital o el smartwatch nos va a dar más información. Nos va a dar notificaciones del celular, nos va a dar altura, el pulso, etc. Al final de cuentas, nos van a dar la hora, pero lo digital, al igual que, por ejemplo, en este reloj y aplicado directamente a la odontología, nos ofrecen muchísimas bondades, no solo para nosotros, sino para nuestro paciente y una muy buena práctica. Un ejemplo claro de cómo comienza la digitalización en el consultorio es, por ejemplo, con las radiografías periapicales.
Ahora ya tenemos radiovisógrafos y algunos ya incluyen inteligencia artificial y nos ayudan a hacer más dinámica la consulta con el paciente por medio tal vez de esta tecnología, de estas inteligencias artificiales que van a darle color, sombras, etc. y que van a ser más dinámico para la explicación al paciente. Ahora, vamos a tocar un poquito de lo analógico. Quiero que quede bien claro esta parte de sus pros, sus contras y por qué tal vez ir migrando poco a poco a esta parte de lo digital. Pues para un estudio ortodóntico, pues, obviamente vamos a mandar una lateral de cráneo, en la cual nosotros vamos a ver muchísima información. Y ese es uno de sus problemas, que tenemos estructuras sobrepuestas. Por ejemplo, simplemente un ángulo goníaco doble o una doble mandíbula. Desde ahí ya estamos dándonos cuenta de los problemas, pero son muy buenos auxiliares de diagnóstico. En Irradia también nos ofrecen el servicio de la cefalometría, que es muy puntual, muy importante el hacer una cefalometría para saber de dónde partimos y hasta dónde queremos llegar. Otra cosa importante y que no le damos tal vez la importancia es la panorámica. La panorámica sí, nos vamos directamente a dientes. Vemos cuántos dientes hay y demás, si hay alguna lesión, etc. Pero la panorámica ya sabemos que es un panorama completo de la boca, pero en ocasiones olvidamos por completo la articulación. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso tenemos una rama más corta, ya siendo la derecha la más corta y la larga la del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Del lado derecho tenemos una mínima dimensión vertical y al mismo tiempo esto va a afectar a los cóndilos. El cóndilo del lado derecho va a ser el trabajo y el cóndilo del lado izquierdo va a ser el de balance. Pero si tenemos ya estas desigualdades, nos damos cuenta de que va a tener repercusiones a nivel muscular. Recordemos que toda la musculatura nos va a dar movimientos. Estos movimientos se van a ver afectados por las estructuras óseas. En este caso, si nos damos cuenta del lado derecho, la estiloides está más alargada que la izquierda, y esto nos habla de un desequilibrio. Este desequilibrio sí lo estamos viendo en 2D, pero solo en un sentido. Ahora, este es otro caso donde sí, tal vez directamente nos vamos a ver los terceros molares, pero también estamos viendo cómo la estiloides del lado derecho es más larga. ¿Qué quiere decir esto? Hay un desequilibrio muscular. Y desde ahí ya podemos partir y decir, ¿saben qué? Paciente, vamos a mandar a hacer estudios en Irradia para que nos hagan un guarda. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio simplemente muscular. Al haber un desequilibrio muscular, esto va a tener repercusión en la articulación. Nos damos cuenta cómo están los cóndilos y nosotros podríamos mandar directamente a Irradia que nos hagan un guarda. Ahorita vamos a ir profundizando en esta parte, pero quiero que vean cómo lo analógico nos puede ayudar en esta parte de lo digital. Ahora, siendo sinceros, la póstero anterior nos ofrece mucha información, pero a mí en lo personal me conflictúa en ocasiones el realizar la cefalometría y por qué no mandarla directamente a que nos la realice el gabinete y ya nosotros interpretamos cómo está este desbalance, cómo están todas nuestras estructuras. Hay un tema con los modelos de estudio. En ocasiones tenemos muchos problemas, ya sea que los mandemos directamente al gabinete o nosotros los tomemos. Necesitamos bastantes materiales, llámese alginato, yeso, espátulas, portaimpresiones, etc. Y desde ahí puede comenzar el problema de que salgan burbujas positivas, burbujas negativas. No va a ser lo mismo tomar un modelo en la Ciudad de México que en Puebla, que en Oaxaca, en Monterrey, simplemente por el clima. El alginato se va a comportar de diferente, bueno, va a gelificar a diferentes tiempos. Pero el tema principal aquí es el paciente. Hay pacientes que en cuanto los estamos tocando, estamos explorando, vemos con el espejo o les vamos a tomar una impresión, enseguida comienzan con el reflejo nauseoso. Entonces, desde ahí, tal vez lo analógico nos puede causar problemas o nos puede dificultar un poquito esta toma de registros de modelos.
Ahora, un tema bastante importante y que va a estar presente en lo digital y en lo analógico va a ser la fotografía. Una fotografía bien tomada nos va a dar nos va a dar información para realizar un buen diagnóstico. Pero el tema es que si nosotros no tomamos una buena fotografía, no la podemos migrar tan fácilmente al mundo digital. Y la fotografía es uno de los que también han evolucionado en lo digital. Normalmente, pues sí puede que nosotros en el consultorio tomemos la fotografía con una cámara reflex. ¿Qué quiere decir esto? Con espejos. Realmente son muy buenas cámaras, pero hoy en día ya entramos con el sistema mirrorless. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tenemos ningún espejo y directamente toda la luz o toda la imagen que se va a capturar entra directamente a un sensor y lo vamos a ver en el objetivo en una pantalla. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que con nuestra reflex tomamos la fotografía y se ve toda oscura? En el sistema mirrorless evitamos esa parte. Desde antes de obturar ya tenemos exactamente cómo va a ser la fotografía, cómo va a quedar la luz y demás. Ahora, dependiendo igual de nuestra formación, puede que mandemos una comparativa de ATM con boca abierta y con boca cerrada. Y sí, vemos un dinamismo del inicio y del final. Pero ahorita vamos a ver por qué podemos mejorar esto tal vez con una tomografía. Otra cosa muy importante, en Irradia nos van a ofrecer no solo estos estudios, que son bastante buenos si aplicamos todos nuestros conocimientos, sino que también ya nos facilitan el hecho de que nos realizan la cefalometría. Y ahora sí, ya nosotros nos encargamos directamente de interpretar todos esos resultados para nuestro diagnóstico, para ver qué biomecánicas convienen al paciente. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar directamente a lo digital. ¿Qué es lo digital? Van a ser tres cosas muy puntuales. Va a ser el escaneo facial, que el escaneo nos va a ofrecer muchísima información, igual que una fotografía, pero nosotros al tener un escaneo podemos ver directamente toda esa anatomía del paciente, ver toda la estética. Recordemos que nosotros al hacer movimientos, al aplicar biomecánicas, al hacer un buen diagnóstico, pues vamos a determinar si necesitamos mejorar ese ángulo nasolabial, haciendo un torque, etc. O tal vez disminuir ese ángulo porque el paciente tiene una protrusión. Ahora, volviendo al tema de los modelos, como les había comentado, tenemos el problema de que el paciente a veces tiene el reflejo nauseoso, pues los modelos físicos van a ocupar espacio y en ocasiones tenemos un cuarto lleno de modelos. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Con un escaneo intraoral. El escaneo intraoral nos va a ofrecer muchísima información, pero también muchas aplicaciones. Todo va a depender del uso que nosotros querramos darle. Ya podemos minimizar esta parte de cuando llega un paciente y que necesitamos buscar su modelo y que no lo encontramos, ya lo podemos tener simplemente en una carpeta en la computadora o en una USB que va a ocupar muy poco espacio. Y otro tema importante, no va a sufrir modificaciones a través del tiempo, simplemente es guardarlo. Otro tema importante es la tomografía o el DITCOM. El DITCOM va a ser toda la información en un solo archivo. Tenemos a nuestro paciente y lo vamos a ver de una forma que tal vez no estamos tan acostumbrados o que simplemente mandamos cuando vemos un diente retenido. Pero ahorita les voy a mostrar todas las bondades que tienen este tipo de estudios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a pedir una tomografía a Irradia? Es importante saber que tenemos FOB. El FOB es el tamaño o la información que nosotros vamos a obtener directamente de nuestro paciente. Entre un FOB más grande, más información vamos a obtener directamente del paciente, pero no necesariamente siempre va a ser lo mejor.
siempre vamos a intentar obtener la información precisa. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones no necesitamos mandar un FOB tan grande. Hablando de medidas, sería un FOB de 17 por 13.5. Ese nos abarca casi todo el cráneo. Pero si nos damos cuenta, si nosotros vamos bajando el tamaño del FOB, nos va a dar más bueno, nos va a concentrar la información y no vamos a tener áreas que son innecesarias para nuestro tratamiento. Si ustedes me preguntaran qué FOB estaríamos manejando, estaríamos por el 10 por 10 o al 17 por 13.5, sí nos van a funcionar en ortodoncia y también va a depender de nuestro paciente. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para obtener toda la información en un volumen 3D o simplemente ir viendo los planos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente con problemas de ATM? Nos podemos concentrar a un FOB más pequeño y irnos directamente a los cóndilos. Los cóndilos aquí en el FOB sí va a ser mucho más pequeño, vamos a concentrarnos en el maxilar, pero nos va a dar información importante para ver esa cavidad glenoidea, cómo está esa articulación. Continuamos con los FOBs. Por ejemplo, a nosotros no nos funcionaría si nos vamos a enfocar a la ortodoncia a un FOB de 5 por 5. Esa información es muy pequeña, pero con muchísima definición. Es como en las fotografías. No es que haya distorsión, pero un FOB más pequeño nos va a dar más definición. Normalmente los FOBs más pequeños o en un área en específico los llegan a ocupar para implantología o para endodoncia. Y es a lo que llaman endoscan. Pero ¿para qué quieren un FOB tan pequeño? Pues para tener tanta definición que podamos ver directamente nuestros conductos y poder realizar una endodoncia. Ya que tenemos claro esto de los FOBs, vamos a ir desmenuzando esta parte de la tomografía y ir viendo cómo es que vamos a ir viendo los planos. L- Nos vamos a ir a un software, a un visor, y esto es lo que nos vamos a encontrar. Dependiendo del visor que tengamos, nosotros podemos o software, podemos sacarle mucho jugo a esta parte y vamos a ir viendo que son planos. En este caso, pues es un plano anterior y aquí podemos ir comenzando a armar nuestra tomografía. Recordemos que un DIT como una tomografía nos va a dar los 3 planos del espacio. Al darnos los 3 planos del espacio, vamos a tener bastante información y vamos a ver todas estas estructuras en un volumen 3D. Podemos verlo lateralmente, o sea, es como si tuviéramos una panorámica. Al final, pues vamos a ver las estructuras de otro modo, vamos a ver realmente cómo están contenidas en hueso, podemos ver los nervios, no simplemente enfocarnos directamente a los dientes, sino que vemos más allá de, dependiendo del corte que vayamos viendo o el corte axial que estemos revisando, nos vamos a dar cuenta de cómo están, por ejemplo, los senos, cómo se ven estos cóndilos. ¿Cómo es que el paciente se está desarrollando o desde dónde viene el problema, de dónde emerge? Ya en este caso, que ya conocemos que podemos ver una tomografía en todos los sentidos del espacio, en las 3 dimensiones, podemos realizar este tipo de imágenes para mostrarle directamente al paciente dónde, por ejemplo, está un canino retenido, que este es el caso, darle un volumen, desplazarnos alrededor de todo nuestro paciente y darle una explicación muchísimo más clara. Así es como podemos ir navegando y mostrarle esto al paciente y nosotros saber qué biomecánicas, qué bracket, qué prescripción nos conviene al final de cuentas de esto. O si no, también podemos darle un volumen 3D para que el paciente realmente entienda dónde está, por ejemplo, el canino, cómo viene ese canino y qué estructuras me va a afectar al traccionarlo. ¿Por qué este lateral tiene este torque? ¿Por qué tiene esa rotación? Ya le podemos explicar muy claro. Y desde ahí hacer la planeación, ya sea para extraerlo, para llevarlo a su lugar, etc. Aquí nos va a dar muchísima información.
O también, por ejemplo, en un endoscan, que era lo que les decía, un FOB más pequeño, nos va a dar muchísima información. Normalmente este lo ocupan más en endodoncia, pero sí nos puede decir exactamente cómo están esos conductos, si hay alguna obliteración en alguno, cómo están esas cámaras pulpares, si están calcificados y demás. O podemos hacer este tipo de imágenes para nuestro paciente, explicarle por qué tiene ese tipo de dolores, por qué no se mueve ese diente, etc. Realmente nos ofrecen muchísima información. Todo esto simplemente con una tomografía que nos ofrece el gabinete Irradia. Tenemos un mundo de información. Ahora, no solo nos vamos a ir a estructuras óseas, sino que también dependiendo del software que estemos manejando, si nos damos cuenta de aquí del lado derecho, podemos mapear cómo están esas vías aéreas y ofrecerle algo más al paciente, tal vez derivarlo al otorrino, ver cómo es que está respirando nuestro paciente, si está muy disminuido. Recordemos que esto sí también lo podemos ver en McNamara, que vemos cómo están las vías aéreas. Pero realmente en una tomografía podemos ver más allá, realmente medir el volumen o la cantidad de aire que puede nuestro paciente respirar. Y de ahí nosotros partir para tal vez mandarle un guarda para abrir las vías aéreas. Otro punto importante, las tomografías nos ofrecen muchísima información respecto al cóndilo. Si nosotros nos damos cuenta en esta imagen y midiéramos el lado derecho y el lado izquierdo, ¿cuál es la distancia del techo de la cavidad glenoidea del lado izquierdo y del lado derecho? Va a ser muy diferente. Esto simplemente es para iniciar el tratamiento y nosotros podemos ofrecerle al paciente un guarda para descomprimir esta articulación. En Irradia nos ofrecen varios tipos de guarda, pero todo va a depender del diagnóstico que nosotros hagamos. Van a haber guardas para desprogramar. Va a haber un guarda que se llama Michigan que nos va a ayudar, por ejemplo, en este tipo de problemas para descomprimir esa articulación. En este caso, si ya nos podemos a comparar las formas que tienen estos cóndilos, nos damos cuenta que del lado izquierdo, que viene siendo esto, ya tenemos una pérdida importante de este cóndilo. Y esto ha sido porque no hay una buena función, no hay una correcta masticación. Y probablemente el paciente, cuando le estemos realizando la historia clínica, nos refiera que tiene zumbidos, que tiene dolor de cabeza, que le duele la mandíbula por las mañanas, etc. Y a veces son cosas que simplemente no le damos la importancia, pero un guarda puede solucionarnos este tema, al igual que llevar todo a su lugar con un tratamiento de ortodoncia. Como les mencionaba, no solo vamos a ver en un sentido la distancia que pueden tener el cóndilo a la cavidad glenoidea, sino la parte posterior del cóndilo. Recordemos que la parte posterior del cóndilo es la que está más inervada, donde tenemos una gran cantidad de nervios, de sensibilidad, y que si el paciente no tiene una buena relación céntrica, va a tener dolor. Y nosotros, si descomprimimos esta zona, el paciente va a comenzar a mejorar. No les digo que inmediatamente, pero muy rápido. Y al mejorar, pues va a ser un paciente que nos va a ser fiel y al final de cuentas nos va a recomendar. Simplemente por el haber hecho un barrido en la tomografía y ver más allá de simplemente los dientes. Otra cosa que nos ofrecen las tomografías es que al paciente le podemos mostrar más información. Y esto va a ser siempre un diferenciador, el mostrarle información y que podemos capturar nosotros videos. Nosotros podemos hacer videos, por ejemplo, de simplemente las zonas donde hay aire y decirle al paciente si tenemos problemas respiratorios y remitirlos con el otorrino. O mezclar estas imágenes con vías aéreas y estructuras óseas, como vemos en el lado derecho. Y ya estamos haciendo un diagnóstico más completo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a hacer una imagen de estas? De verdad, minutos.
y esto le puede cambiar realmente la vida a un paciente. O si tenemos un canino retenido, que son muy frecuentes y más ahora que ha cambiado mucho la alimentación de los niños y ya no se desarrolla tan fácilmente el maxilar del tamaño que debemos tener, mostrarle por dónde lo vamos a abordar, o los terceros, cómo los vamos a extraer, o valorar si nosotros hacemos la extracción o la mandamos directamente al cirujano maxilofacial, dependiendo de la complejidad. Si está muy cerca del nervio trigémino, si hay estructuras que estén comprometidas, mejor nos curamos en salud y le mostramos al paciente con información muy veraz y puntual de cómo se va a realizar y quién lo va a llevar a cabo, ya sea nosotros o el cirujano maxilofacial. O podemos hacer un recorrido, y esto es necesario. Si ya vamos a mandar una tomografía, nosotros tenemos que hacer un barrido como lo que estamos viendo, revisar corte por corte, y no nos lleva mucho tiempo. Podemos ver desde la punta de la nariz hasta la parte más posterior de las cervicales y identificar problemas que tal vez no habíamos visto en una simple radiografía. Otro punto importante es comenzar a entrenar nuestro ojo, hacer un ojo clínico en la tomografía, ya que nos ofrecen muchísima información y en ocasiones solo nos vamos a los dientes. Pero si nos damos cuenta y vemos los números, es otra vez volver a aprender la anatomía, pero de otro modo, porque estamos viendo realmente cómo está compuesta. Yo recuerdo mis clases en la especialidad, pues sí, teníamos cráneos, teníamos libros y demás, pero nosotros tenemos que darle esta pauta a reconocer todas estas estructuras. Simplemente en esta imagen estamos viendo dos estructuras y podríamos ver muchísimo más. Todo depende en dónde nos encontremos. Este es otro ejemplo. Aquí estamos viendo 16 estructuras y podemos cambiar el corte, pero lo importante es que nosotros vayamos haciendo este ojo clínico. Si tuviesen dudas en la parte de anatomía, en la parte inferior viene el libro de donde obtuve esta información. Es muy simple el libro, la verdad es que nos ofrece mucha información y muy clara. Es un libro mexicano y sí se los recomendaría si ya van a comenzar a hacer esta inmersión directamente en la tomografía. El ir entrenando nuestro ojo clínico para ver todas estas estructuras. Dependiendo del lugar en donde estemos, vamos a ver muchísimo más información y no necesariamente nos tenemos que quedar directamente en los dientes. Hay que ver un poquito más allá de esta parte. Importante, la tomografía la información o las estructuras que estemos viendo en la pantalla va a depender de nuestro FOB. Recordemos que si tenemos un FOB más pequeño, obviamente la anatomía va a ser menor, pero un FOB más grande nos va a dar más información y sí o sí nos vamos a encontrar con muchísimas sorpresas, de eso estoy seguro y ahorita les voy a poner bastantes casos para mostrarlo. Esta imagen se me coló. Ahora, simplemente con la tomografía, y no sé si lo han notado en redes sociales, y ahorita en el medio acaba de pasar la AMU, y si estuvieron presentes se dieron cuenta de que ahorita se está haciendo mucha disyunción y necesitan la tomografía, pero ¿cómo nosotros saber si nuestro paciente necesita disyunción? Sí, podemos medirlo en la radiografía, podemos medir nuestros modelos, pero lo mejor para esto, o el golden standard para ver si nuestro paciente necesita una disyunción, es el análisis de Penn. ¿Cómo se hace el análisis de Penn? Simplemente abrimos nuestra tomografía y nos ubicamos en este corte, a la altura del primer molar. Vamos a ubicar nuestro primer molar superior e inferior. Y vamos a hacer la medición del Walla, que vendría siendo esta parte. Vamos a hacer nuestra medición igual que en la parte inferior. Walla y Walla. La diferencia debe ser de 5, no hay una norma. Si nuestro paciente tuviese en la mandíbula 60, el maxilar debería medir 65. En dado caso de que el maxilar esté igual o la medida sea
menor que la que tiene la mandíbula, sí o sí vamos a hacer una disyunción. Vamos a colocar tal vez un aparato disyuntor, un Hyrax, etc., dependiendo de la edad de nuestro paciente, un MARPE, un SARPE, etc. Pero desde aquí ya podemos partir para ver esa información. Y no solo ver eso, sino que los senos, en este caso, si nos damos cuenta, están completamente ocupados. Y de aquí podríamos partir para al paciente mandarlo directamente con el otorrino. Ya le estamos ofreciendo más a nuestro paciente, ya nuestra consulta está generando más. Este es el ejemplo del análisis de Penn. Nosotros nos vamos a ubicar directamente en el WALA del primer molar. Vamos a hacer nuestras mediciones transversales y en este caso vemos que el maxilar está comprimido. Y recordemos que si un maxilar está comprimido, probablemente tengamos problemas en los senos o problemas respiratorios porque el paciente no está respirando. Y aquí se cumple la ley. Al nosotros tener un maxilar disminuido, vamos a ver cómo los cornetes están hipertróficos y cómo nuestro seno está completamente ocupado. Al estar ocupado, el paciente no respira. Si el paciente no respira, probablemente no descanse bien. Al no descansar bien, no va a rendir, se va a sentir más cansado. Y si nosotros le enseñamos esta información al paciente y lo derivamos con un otorrino, probablemente toda esta inflamación que tiene el seno se pueda disminuir. Y al disminuir, el paciente va a descansar, se va a sentir mejor. Y simplemente fue por una imagen, un análisis que nosotros mandamos a Irradia y bueno, comparamos las medidas maxilar-mandíbula y desde aquí ya nuestra práctica ya tiene una transformación y es algo que no vemos directamente en las radiografías. Este es otro caso en donde no necesitamos disyunción, sino tal vez corregir nuestros torques, dar expansión en la parte inferior. Si nos damos cuenta, aquí tenemos bastante igual a las inclinaciones que tienen y de hecho aquí el paciente tiene una simetría. Estamos viendo los molares, pero aquí un premo. Entonces también nos están dando mucha información. Y nuevamente hay que dar un barrido, no simplemente quedarnos en la zona dental. En este caso, si nosotros estamos viendo los senos y estamos entrenando nuestro ojo y hacemos un ojo clínico, nos vamos a dar cuenta que hay una masa bastante bien definida en el seno. Y esto podría hacer la diferencia de un paciente que le detectemos algo y al detectar esto, pues sí le vamos a ofrecer una mejor calidad de vida al paciente, pero a nosotros también el paciente nos lo va a agradecer. En este caso, pues se mandó a patología y demás. No hubo mayor problema, pero pues al paciente se le hizo constar esta información. Otra cosa que nos ofrece la tomografía es que no solo nos quedamos en cortes o nos quedamos en esta parte de blanco y negro, sino que por medio de softwares nosotros podemos hacer una segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Darle volumen a toda esta información que nos mandó el gabinete Irradia. En este caso, estamos viendo todo el cráneo o el macizo facial, el maxilar, la mandíbula, el escaneo, los dientes, o sea, uno a uno. Realmente aquí no hay distorsión. Estamos viendo todas estas estructuras, cómo están esas raíces y las vías aéreas. Y esto fue nada más con una pura tomografía. La tomografía nos ofrece mucha información y nosotros necesitamos ver toda esta información para nuestro diagnóstico, para mostrarle esto al paciente. Simplemente el mostrarle esto al paciente va a ser una gran diferencia en nuestra práctica. Y de verdad que es algo sumamente sencillo el realizar esto, no nos lleva mucho tiempo, estoy exagerando si tal vez nos lleva 10 minutos el realizarlo, unos cuantos clics y ya la computadora se encarga de esto, pero lo estamos mostrando toda la información al paciente y cambia nuestra práctica. Ahora, las tomografías, al segmentarlas, nos puede facilitar nuestro diagnóstico, nuestra explicación para el paciente, e igual el saber qué mecánicas, qué biomecánicas vamos a aplicar, por dónde vamos a abordar, en este caso, el canino, el cómo están nuestras estructuras, cómo está nuestra tabla ósea.
Y esto simplemente se traduce en que el paciente le conste, le quede claro está la problemática de, de su dentadura, de los movimientos que tenemos que hacer. Y desde aquí ya nosotros podemos ofrecerle al paciente un tratamiento más completo, decirle, ¿sabes qué? Vamos a ocupar mini implantes, vamos a utilizar este tipo de bracket, etc. Realmente de aquí podemos tomar mucha información y le queda más claro al paciente. Otra cosa importante, pues podemos quitar o dejar estructuras, no simplemente quedarnos en una imagen estática, sino quitar mandíbula, quitar maxilar. Ya depende de nosotros lo que le querramos mostrar a nuestro paciente. Ahora, recuerdan que habíamos hablado de los escaneos intraorales. Si nosotros tenemos una tomografía y un escaneo intraoral, podemos hacer este tipo de imágenes y mostrarle al paciente cómo es que está afectando esa relación dental que tiene. Podemos quitar, poner estructuras. Hasta nosotros mismos nos ofrece mucha información de cómo abordarlo. Y pues es más dinámico a nuestra explicación, darle el plan de tratamiento al paciente. Y en dado caso de que nosotros quisiéramos imprimir el escaneo, pues en Irradia también nos ofrecen esta parte y podríamos tener simplemente pues ya un modelo ensocalado, un modelo que nunca va a sufrir distorsión, que no se va a desgastar como el yeso, que va a ser completamente estable porque esto se va a imprimir en un polímero. Entonces, realmente no va a tener ningún tema de que las cúspides se desgasten, que se rompa. Bueno, a menos que lo azotemos tal vez, pero difícilmente a comparación de un modelo tradicional de yeso, pues va a tener alguna distorsión. Pero si no fuéramos muy diestros en esta parte de utilizar una tomografía, hay páginas como por ejemplo Diagnocat, que nosotros podemos subir nuestra tomografía y ella se va a encargar de hacer esta segmentación, de darnos más información todavía. Y las bondades que tiene lo digital, por ejemplo, esta página que se llama Diagnocat, es que por medio de inteligencia artificial y el nosotros subir la tomografía, nos va a dar un diagnóstico diferencial. Si nosotros no tuviéramos este ojo clínico, lo que hace esta inteligencia artificial es compararla con un banco de tomografías. Y al compararla con un banco de tomografías te puede decir, ¿sabes qué? Esta lesión corresponde a cierta patología, con una exactitud del 97%. Entonces, nos ofrece mucha información y más bondades para nuestra práctica. Yo los invitaría a que vieran esta página, checaran si es que tienen ya tomografías, todo el jugo que le pueden sacar a este estudio. Pero ahora vamos a hablar un poquito del escaneo intraoral. Hay que entender que cuando se realiza un escaneo intraoral, normalmente tenemos tres tipos de archivos o terminaciones. Vamos a tener el PLI, el STL o el OBJ, que son como los más comunes que nos van a ofrecer en Irradia. Cuando nosotros pedimos un escaneo, hay que entender que el PLI va a ser el ejemplo, el conejo del lado izquierdo nos ofrece un poquito más de información. Son triángulos muchísimo más pequeños a comparación del lado derecho que es el STL. Al tener cuadros más, bueno, triángulos más grandes, no es que se distorsione la información, sino que no nos ofrecen color. Pero los softwares pueden trabajar con cualquiera de este tipo de archivos y ahorita los vamos a ver cómo se ven en boca. Cuando mandamos un escaneo, ya sea que lo pidamos en STL, vamos a obtener algo así. Obviamente no se van a ver los triángulos, esto lo hago en el software para ver la calidad de la malla, en este caso es bastante buena porque hay triángulos muy pequeñitos. Pero todos estos triángulos o este mapeo que hace el escaneo intraoral nos va a formar las estructuras. Y hoy en día los escáneres andan con una veracidad o con una calidad o una calibración de 20 micras. Realmente lo podríamos comparar casi con el silicón. ¿Y por qué digo casi con el silicón? Porque en ocasiones, si hacemos un tallado que
es subgingival, probablemente sí necesitemos un silicón y no tanto un escaneo. Eso sería como uno de los temas, pero los escaneos en la parte de la ortodoncia nos ofrecen mucha información. Y el PLI vendría siendo esto, vienen siendo el formato de polígonos, nos ofrecen bastante información y nos dan colores. Realmente estos colores pues, son más atractivos para el paciente. Yo normalmente no lo pido en PLI, sino en STL. A mí no hay tema con esto porque ya tenemos fotografías, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer con un modelo que nos ofrecen en Mirradia? O un escaneo. El escaneo nos va a dar muchísima claridad. No vamos a tener el problema de que haya burbujas positivas, burbujas negativas, que se fracturó alguna cúspide. Tenemos toda la información clara. Y igual esto fue realizado en PowerPoint, o sea, no es que necesiten un software específico. Podemos hacer unas líneas para mostrarle al paciente cómo es que está la compresión en este caso, cómo es que tiene un bruxismo que se ha llevado las cúspides, cómo se ha desgastado, cómo ha tenido repercusión y no está funcionando de la forma correcta. Este es un caso que sí o sí, después de realizarle ortodoncia, se le va a mandar una férula o un guarda. Y podemos hacer este tipo de movimientos y explicarle al paciente, ¿sabes qué? Tenemos una curva de SPI muy pronunciada, estos son los desgastes. Podemos magnificar las imágenes, mostrarle realmente al paciente cómo está ese desgaste y hacerle constar o hacerlo consciente de que esos hábitos están perjudicando directamente en esta parte. Y es muy dinámico, es muy atractivo, muy visual esto. Si nosotros nos vamos dando cuenta, es muy dinámico. No necesitamos los modelos. Y al no necesitar tal vez los modelos y tener el escaneo, pues es algo que podemos guardar en un archivo, en nuestro celular o en la nube, en una USB, en un disco duro. Es información que podemos llevar a cualquier parte, que podemos compartir. Si es que estamos trabajando con diferentes especialistas, compartirles esta información de forma inmediata. Y ya no tanto con una fotografía tomada con el celular que casi no se alcanza a ver y decirle al especialista correspondiente qué opina de esto y verlo uno a uno, hacer mediciones y estar viendo exactamente lo mismo. Ya no imaginar o dar una descripción que tal vez no va a quedarle clara al especialista, sino que aquí ya nosotros damos la información. Y no solo eso, o sea, podemos montar nuestros modelos como si fuesen en yeso y mostrarle toda la información al paciente, hacer mediciones del overjet, el overbite, el ver cómo están directamente nuestras coronas. En este caso podríamos medir exactamente milimétricamente cómo se ha hecho este desgaste, cómo las coronas clínicas, sí, tal vez se ven derechitas, pero si nosotros trazáramos una línea de el cenit y otra línea en el borde incisal, nos daríamos cuenta que no corresponden el tamaño del lado derecho y del lado izquierdo, pero por una mala función, un desgaste, y hacerle constar al paciente que cuando comencemos a hacer nuestras biomecánicas, se va a notar realmente todo ese desgaste que se ha realizado por su bruxismo. Podemos verlo de cualquier forma. Nos ofrecen bastante información, imágenes muchísimo más claras. Esta información, si se lo mostramos al paciente, va a cambiar su percepción del tratamiento que le estamos ofreciendo. Realmente esto es algo muy novedoso y que nos da información uno a uno. Podemos ver simplemente desde la parte anterior, posterior, cómo está esa oclusión, mostrarle todos los cambios que van a haber, si es que se necesitan hacer extracciones, si se necesita hacer una disyunción, una expansión. Aquí podemos mostrarle al paciente todo esto. No sé si les ha pasado que cuando inician un tratamiento de ortodoncia, los primeros meses se ven muchos cambios y el paciente se le olvida
cómo estaba. Este es un claro ejemplo de mostrarle al paciente, oye, ¿sabes qué? Así estabas. Va a cambiar su percepción, va a decir, ok, sí han habido cambios. Porque siempre nos pasa con los pacientes que nos dicen, doctor, ¿cuándo me va a quitar los brackets? ¿Qué necesitamos hacer? Yo ya me siento bien. Y aquí le podemos, si es que mandáramos otra vez un escaneo, mostrarle lo que nos hace falta, porque el paciente no es consciente de toda esta información. Ahora, una de las bondades que nos ofrecen también en Irradia es guardas. Las guardas nos van a funcionar bastante si hacemos un buen diagnóstico, ya sea que simplemente lo checamos primero en la panorámica, nos dimos cuenta de cómo estaban estos cóndilos. Es importante que si vamos a realizar una tomografía, veamos los cóndilos y probablemente necesitemos un guarda y pues simplemente lo mandamos a hacer a Irradia después de haber mandado todos nuestros estudios, todo el escaneo, la tomografía, etc. Y pues es un ingreso extra y al final de cuentas al paciente le va a resultar y va a ser bastante redituable para nuestra práctica. Otra cosa que nos ofrecen las tomografías es el dinamismo y simplemente es con la tomografía segmentarla y ver cómo ese cóndilo se desplaza directamente en la cavidad glenoidea. ¿Qué contactos está teniendo cuando hace los movimientos de masticación o las lateralidades, cómo se están moviendo directamente en el cóndilo y qué estructuras nos van a afectar? Y otra de las bondades que tenemos con lo digital es que si no tuviésemos tal vez un articulador, nosotros podríamos articular en un software nuestros modelos, ese escaneo intraoral. Otra cosa que también nos ofrecen los escaneos intraorales es que podemos hacer una planeación para una disyunción. Ya dependiendo con la casa comercial que se manejen, le pueden pedir el archivo STL y hacer la planeación de dónde va a ir ese tornillo, cómo se va a colocar y demás. Recordemos que también en Irradia nos ofrecen esta opción para mini implantes y implantes, hacer guías, pero es por la bondad que nos ofrecen este tipo de análisis, estos auxiliares digitales, nos ofrecen un mar de información. Y ahorita hay un boom con la disyunción. De verdad, simplemente entren a Instagram y vean que está el MCE, está el MARPE, está el SARPE, el tornillo de PEN, dependiendo de la disyunción que necesitemos, porque en ocasiones está tan comprimido nuestro paladar que los tornillos convencionales no los podemos ocupar. Otra de las bondades que nos ofrecen este tipo de estudios es que podríamos hacer una gingivectomía o pedir esta guía o realizarlas nosotros mismos. ¿Cómo se hace? Pedimos nuestra tomografía, tenemos nuestro escaneo intraoral y podríamos hacer el match. Y lo que estamos viendo simplemente aquí es que tenemos tejidos blandos, tejidos óseos, dientes y demás, y podríamos hacer nuestra guía para hacer esta gingivectomía sin llevarnos la anatomía, sin llevarnos esas troneras que son bastante importantes para nuestra estética y función dental. Entonces, nosotros podríamos respetar la papila y una tomografía es muy exacta, no tendríamos tema. Y si tenemos este tipo de guías, podríamos hacerlas, bueno, ya hacer nuestra gingivectomía con toda la confianza, ya sea con bisturí frío, con láser, etc. Pero aquí ya tenemos una guía para realizar esto y que se haga un alargamiento de corona si es que realmente lo necesita el paciente. Otra de las bondades que nos ofrecen este tipo de estudios es que si tenemos ya la tomografía y tenemos el escaneo, hacen match. Y al hacer match, podemos explicarle esto al paciente con dinamismo, explicarle realmente cómo están esas raíces, cómo empezamos, qué tan cerca de la cortical están. Y en ocasiones
a mí me pasaba en un principio, mandaba simplemente tomografía cuando veía un tercer molar muy cerca del conducto o cuando veía un canino retenido. Pero hoy en día, todos mis pacientes les pido tomografía y vamos a ir viendo el por qué. Otra cosa que nos ofrecen, si es que ustedes tienen un articulador, por ejemplo, el Panadent, pues sí, si nosotros mandamos a Irradia que nos impriman los modelos, podríamos en el articulador Panadent o en otro articulador montar esos modelos, hacer ese dinamismo. Y a diferencia de haberlos hechos tal vez en Belmix, que es un yeso bastante resistente, querramos o no, al hacer el dinamismo, las lateralidades, pues sí, va a haber un desgaste en esas cúspides y cada vez que hagamos ese dinamismo, nunca va a ser el mismo recorrido. Siempre va a haber un desgaste y en un modelo ya impreso, difícilmente vamos a tener estos desgastes. Va a ser la información bastante fiel a lo que tenemos en el paciente. Y si nosotros no quisiéramos comprar un articulador, podríamos utilizar un software y si no tenemos conocimiento tal vez en un articulador, llámese AD2, Panadin, BioArt, etc., podemos utilizar el que nosotros conocemos y llevar estos escaneos que nos realizan en Irradia para orquestar un dinamismo y ver realmente cómo están esas cúspides, cómo está funcionando ese cóndilo. No nos tenemos que limitar a algún articulador. Los softwares de hoy en día nos ofrecen bastantes articuladores y realmente es exactamente lo mismo, solo que es más exacto y aquí no se va, nunca va a haber la distorsión de la información. Ahora, nosotros también podríamos montar directamente la tomografía en el articulador, llevar el cráneo, ya no solo los modelos, sino hacer el match de la tomografía, el escaneo intraoral, y ahorita les voy a explicar por qué se hace match, o montar un escaneo facial y modelos y mostrarle al paciente el por qué está esa simetría, el por qué tenemos un lado de la cara un poquito más corto, el por qué las orejas están más abajo, etc. Todo esto es información que van a hacer que nuestro tratamiento sea más estable, que el paciente entienda exactamente el por qué va a pagarnos tal cantidad. O sea, nos podemos dar este lujo porque ya tenemos mucha información y tenemos control de bastantes factores. Lo que les comentaba de la tomografía con el escaneo y por qué se tienen que pedir los dos. Es porque la tomografía solo captura densidades óseas, huesos y se pierde esta parte de la encía. O sea, si nos damos cuenta aquí, hay una línea que viene siendo el escaneo. El escaneo lo que nos ofrece, aparte de una excelente definición, es que nos ofrece los tejidos blandos, la encía. Entonces, si lo complementamos con la tomografía, realmente ya tenemos toda la cavidad bucal. Ya no hay mayor tema de que se nos perdió la encía, etc. Ahora vamos a comenzar con algunos estudios y vamos a ver el por qué es bueno pedir tomografías ya con todos nuestros pacientes. Si nos damos cuenta aquí, pues tal vez ustedes dirán, "Ah, traemos terceros molares, no hay mayor tema. Sí, aquí hay un diente temporal, aquí el canino pues se traspoló con un premolar, está pues en su prooclusión no ha bajado. Tenemos aquí unas rotaciones, tenemos buena densidad ósea, las raíces se ven bastante bien, tal vez aquí necesitemos hacer una endodoncia, tenemos aquí ensanchado. Sí nos ofrecen bastante información, o sea, los cóndilos pues no se ven tan mal, se ve un tratamiento sencillo. Vemos la lateral de cráneo, vías aéreas bastante amplias, pues sí, las cervicales ya terminó el paciente su crecimiento. Aquí podríamos ver ligeramente que está un poquito fuera de hueso aquí. Si nosotros nos ponemos exigentes, pues sí, tal vez está un poco fuera de hueso.
sí, podemos hacer nuestra cefalometría, pero nosotros ya cuando vemos esto en boca y con nuestras fotografías, pues sí, es un caso que decimos, está sencillo, tenemos que hacer expansión, todo está comprimido, hay que mejorar esos torques, la higiene, eh, pues sí, hacer extracción de este temporal, yo qué sé. Pero ya cuando vemos directamente en la tomografía, vean qué cantidad de diente está sobre hueso. Se podría decir que cambia completamente nuestro panorama y ya no se vuelve tan sencillo el caso. Sí, aquí tenemos una buena relación, una buena inclinación, está contenido en hueso, pero vean la parte inferior. Realmente las corticales en este caso son inexistentes. Y si ahora ya lo vemos segmentado, nos damos cuenta de la gravedad que tiene el paciente y cambia completamente nuestro plan de tratamiento. Tal vez nos vamos a ir un poquito más suave, vamos a cambiar los arcos, pues no tan fácilmente, vamos a dejar que el arco se exprese poco a poco. Y aquí lo vemos, o sea, las corticales, el cómo están fuera de hueso. Simplemente el canino que habíamos visto en la panorámica, ya lo vemos aquí y cambia completamente. Otra cosa, pues sí, aquí vemos cómo está nuestro canino, cómo es que ese canino difícilmente me volvería un héroe y me lo llevaría a su lugar, porque ya está completamente fuera de hueso y es algo que podemos advertirle al paciente desde un inicio, comentarle, ¿sabes qué? Vamos a irnos muy suave, vamos a llevar dinámicas o biomecánicas para este caso, pero aquí nos curamos en salud y pues te estamos avisando que puede, puede que el resultado no sea favorable. Ahora, el mismo paciente, vimos su lateral, su panorámica y no habíamos visto cómo están sus senos. Aquí podemos ver que el seno está completamente, bueno, no completamente, pero la mayor parte está ocupado. ¿Cómo es que las vías aéreas están disminuidas, estos cornetes están súper hipertróficos? Y sí, o sea, mientras se le realizaba la historia clínica, el paciente tuvo, bueno, refirió que roncaba, etc. Y es un paciente que se le tiene que mandar un guarda después del tratamiento. Y al final de cuentas, pues es algo que nos ofrecen en Irradia. Y pues, si en Irradia ya nos ofrecen esto con tomografía y escaneo, realmente, pues, le estamos ofreciendo al paciente un tratamiento óptimo. Ahora, ya que estamos viendo los casos, aquí es el escaneo y la tomografía. Podemos quitar todas las estructuras y quedarnos con esta información y decirle, ¿sabes qué? Sí, aquí en esta parte no tenemos nada de hueso, aquí hay que cuidar la higiene, vamos a irnos más suavecito, etc. Es información vital que le tenemos que dar al paciente para que nosotros podamos estar en calma y saber qué va a pasar con nuestras mecánicas, hacia dónde dirigirnos. Este es otro caso. Una radiografía, pues sí, aquí no hay mayor problema. Vemos cóndilos, se ven bastante bien, tal vez un poquito disminuida del lado izquierdo el tamaño de la rama. Y no se ve tan complejo el caso. O sea, lo vemos, sí, aquí hay apiñamiento, etc., ¿no? Vamos a pasar a seguir viendo la información. Pero si ya nosotros comenzamos a ver la tomografía, ya nos vamos a dar cuenta, y si nos vamos simplemente a nivel dental, cómo están cayendo esas cúspides, realmente qué relación tienen. Este caso, aquí ver el seno y ver cómo ya conformó la base del seno. Y recordemos que lesiones que desplazan o cambian la anatomía, pues sí hay que monitorearlas, pero hacemos la comparativa con lo analógico. O sea, aquí tenemos esta lesión y realmente en el seno no alcanzamos a ver nada. O sea, si este estudio nos ofrece bastante información, vemos cómo la cabeza está adelantada, este ANB,
pues podemos darnos cuenta de muchas cosas, pero también nosotros, si volvemos, y voy a regresarme a la panorámica, vemos que aquí tenemos una endodoncia en el 17 y tenemos también una endodoncia en el 36. Entonces, pues sí, aquí no se ve mal, tal vez un poquito ensanchado, pero nada que nos llame la atención. Pero si ya ahora vemos eso radiográficamente, nos vamos a dar cuenta que ya esa endodoncia no está realizada de la mejor forma y hay una comunicación ya directamente de el seno a la raíz. Y esto es un foco que está activo. Y si ya llegó nuestro paciente y le ofrecimos que se tomara la tomografía, pues podríamos nosotros con nuestro especialista o nosotros mismos rehacer esta endodoncia, porque esto sí o sí se tiene que atender. Aquí hay una comunicación directamente y ya está perjudicando en el seno, ya hay un ensanchamiento. Y es algo que no vemos tan fácilmente en las radiografías. Y pues al final ya le ofrecimos otro tratamiento que tal vez el paciente no esperaba, que no se imaginaba. Y en este caso, pues sí, aquí la endodoncia era reciente, él vino de otro consultorio y no se ve tan mal, o sea, se está haciendo hueso, se está recuperando, pero en este caso esta endodoncia sí o sí la tenemos que volver a realizar. Este conducto está completamente vacío, está corto y si lo comparamos otra vez con la panorámica, se ve bastante bien. De verdad que las tomografías cambian completamente nuestro panorama y le podemos ofrecer tratamientos que realmente necesita el paciente y pues al final es un ingreso extra para nosotros. Ahora, si nosotros vemos tomográficamente a este paciente, nos vamos a dar cuenta de la relación oclusal que tienen estos premolares. Realmente no es idóneo y aquí lo podemos checar. O sea, este premolar, aquí lo tenemos y ya cambia el panorama en la tomografía. Toda esta información nos da la importancia de la biomecánica que vamos a ocupar o qué tanto movimiento vamos a hacer. O sea, podríamos pedir una tomografía inicial y una tomografía final para ajustar esto. Yo sé que la panorámica, pues sí, nos da mucha información del paralelismo y demás, pero si ya lo estamos viendo directamente con la tomografía, nos damos cuenta de toda esta información. Ahora, la importancia de la tomografía en la articulación. Simplemente al ubicarnos en los cóndilos, y este es el mismo paciente que les había mostrado, vean el grosor que tiene el techo de la cavidad glenoidea. Aquí se ve continuo, pero del lado izquierdo ya perdió la continuidad. Entonces es un paciente que nos está gritando tomográficamente que necesita un guarda, que no tiene una buena relación oclusal. Y sí, este paciente tenía bastante dolor en su articulación. Me comentaba que él siempre tenía tinnitus, que le dolía la cabeza y no daban con el problema. Y al mandar la tomografía, sí, lo vi dentalmente, vimos su endodoncia, etc. Pero de aquí yo ya sé que tengo que mandar un guarda. Y este guarda, ya sea un Michigan o una férula plana, dependiendo de lo que tengamos, va a descomprimir y va a permitir que haya una regeneración. Sí, la regeneración va a ser súper lenta, pero ya no va a estar con esa impactación patológica. Volviendo a las tomografías y a las lesiones, esta lesión la podemos estudiar en todos los planos con la tomografía, ver cómo ha conformado o le dio una nueva forma al seno, ya está completamente delimitada en todos los sentidos. Entonces, es ideal una tomografía para ver más allá de nuestro paciente. Igual como les había mostrado, pues sí teníamos problemas en en los cóndilos y veamos, los cóndilos no tienen la misma forma. Y tal vez me comenten que fue un caso muy puntual.
Créanme que cuando pedimos tomografías, vemos el cráneo de otra forma y nos ofrecen mucha información. Otro caso, tal vez es un caso que, pues, como ortodoncistas, vamos a decir, es un caso sencillito, hacemos stripping, hacemos expansión, ya se pagó la renta, ¿no? Se ve bastante sencillo el caso. No hay mayor tema, o sea, no hay mayor complejidad. Pero ya que comenzamos a ver los estudios, nos vamos a comenzar a dar cuenta de muchas cosas. Volvemos a la panorámica. La panorámica es muy buena, nos da una visión general de los cóndilos. Veamos cómo está el cóndilo. En este caso está completamente redondo, romo, y aquí tenemos un cóndilo más achatado que termina en punta. Entonces eso es traumático para nuestro paciente. Pero si ahora ya nos vamos a la parte dental, aquí podemos ver que hay un supernumerario. Tal vez no es muy visible, pero aquí se ve. Ahora, pues aquí nuevamente ya corroboramos que hay un supernumerario, vemos la relación, pues se ve sencillito el caso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya vamos a verlo tomográficamente? Dependiendo del visor con el que estemos utilizando, en este caso se llama Blue Sky, pues podemos ir marcando las zonas, ir viendo como si fuéramos haciendo corte por corte, cómo va ese diente. Pero también podemos hacer una tomografía. Bueno, podemos segmentar nuestra tomografía y ver cómo están las corticales. Y ya tal vez ya no es un caso que se vuelve tan sencillo. Este caso, si ya lo vemos, es un paciente bastante joven, pero si ya vemos cómo están esas corticales, ya cambia completamente nuestro panorama y las fuerzas que podemos aplicar en el paciente. Y pues podemos hacer esta segmentación, es el nombre propio de darle volumen a la tomografía para ver por dónde vamos a abordar y qué dientes tal vez está tocando este supernumerario. En este caso, pues sí, no está tocando ninguna raíz, pero está muy cerca. El maxilar es muy pequeño, casi no tiene espacio y aquí se demuestra. O sea, una vez que nosotros realicemos esta extracción, al paciente sí o sí se le tiene que hacer un injerto de hueso y nos anticipamos a muchas cosas. Y pues nos sentimos más tranquilos con nuestros tratamientos. Este es otro caso de un canino retenido. Pues sí, aquí la radiografía en ocasiones sí tenemos este problema, que se nos llega a borrar algunas estructuras. No hay mucho tema con esto. Nos vamos a centrar en este canino. Igual tenemos aquí un problema con las ramas, pero vamos a enfocarnos ahorita al canino. El canino, pues aquí lo vemos, lo podemos llevar por vestibular, pero está muy cerca del lateral. ¿Y qué creen? No solo eso. Aquí, cuando nosotros ya entrenamos nuestro ojo clínico, hay un supernumerario en la parte inferior, muy pequeñito, pero aquí está el supernumerario. Y si lo vemos aquí en la radiografía, realmente el supernumerario no se ve porque está por detrás del canino. No se nota, pero aquí tenemos un supernumerario. Con el tiempo vamos a ir haciendo este ojo clínico, vamos a ir viendo bastante información. Ahora, ya que tenemos la tomografía, nuevamente, se me transpoló esta diapositiva, disculpen. Ya que nosotros tenemos esta segmentación y ya tenemos al paciente, le podemos mostrar directamente cómo vamos a hacer esa biomecánica. Tal vez nosotros pondríamos un mini implante aquí o acá y hacemos con un cantilever, lo bajamos directamente, o sea, exponemos y lo comenzamos a bajar, dejamos cuerpos libres para que los dientes hagan sus movimientos y vaya bajando este canino y no nos llevemos las raíces, pero está bastante complejo. Pero aquí nosotros le mostramos al paciente toda esta información y con dinamismo. Ahora, el mismo paciente, nos encontramos otro supernumerario y me van a decir, ¿dónde? Aquí sí tenemos el tercero que lo estamos viendo en la panorámica,
pero tenemos un supernumerario que viene siendo realmente muy pequeñito, pero está a la altura del segundo molar por palatino. Hay que ir entrenando nuestro ojo clínico y darnos cuenta de eso. O sea, si yo les digo que este es un supernumerario, tal vez no me crean, pero aquí está. O sea, está completamente definido. Y es por eso la importancia de este tipo de estudios. Este caso iba bastante bien, pero no podía darle el torque correcto a ese molar. Entonces volví a revisar esa tomografía y me di cuenta del problema. Recordemos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces se le realizó esa extracción de ese mini diente. Volviendo al mismo caso, aquí tenemos a nuestro canino que está retenido. Y sí vemos que hay un problema con las tablas óseas, porque lo estamos manejando como cuerpo libre, en lo que estamos moviendo los otros dientes y ya después los vamos a llevar directamente dentro de hueso esponjoso. Pero en la tomografía nosotros también podemos hacer la planeación de colocar un mini implante y aquí hacer una simulación de las estructuras que podemos tocar al colocar un mini implante. Recordemos que sí hay zonas que tenemos de seguridad y demás, pero no siempre es lo mejor colocar un mini implante, tal vez sin antes haber checado la tomografía. Y este es el claro ejemplo en un software que no tiene ningún costo, el colocar un mini implante de forma virtual y ver toda la problemática que nos podría ocasionar colocarlo en esa posición. Volvemos a otro ejemplo. Si nos damos cuenta, pues sí, la panorámica nos da mucha información, faltan dientes, los cóndilos pues, están bastante bien. Pero ¿qué pasa? Tenemos un canino retenido, obviamente aquí ya no cabe, y tenemos un quiste dentígero. Nos damos cuenta y obviamente vamos a revisar la tomografía. Una vez que nosotros revisamos la tomografía, nos damos cuenta de la cantidad de dientes que tiene este quiste dentígero. En este quiste dentígero hubieron 8 dientes, 8 dientitos que causaron pues un quiste y que obviamente no permitieron a este canino bajar. Y obviamente, pues aquí ya nos anticipamos a todo lo que vamos a necesitar, al cirujano maxilofacial, el hueso, el injerto, etc., membranas, y al paciente lo anticipamos y le damos mucha información antes de iniciar el tratamiento con él, de toda la problemática que tiene. Ok, vamos a continuar. Vamos a seguir checando radiografías. Les digo, de verdad que me he sorprendido con la cantidad de dientes supernumerarios que me llego a encontrar. O sea, que no se ven en las radiografías y encontramos directamente ya con la tomografía. Viendo este caso, ya con este caso nos despedimos. Vamos a checar. Pues sí, no hay mayor tema, se ve bastante bien. Todo tiene buena longitud, cóndilos, etc. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a ver los estudios? Sí, vemos que están muy verticales estos centrales. Y sí, aquí podemos notar que falta un poquito de hueso, que están fuera de hueso. Pero si comenzamos a ver los modelos, sí, no se ve tan complejo el caso. Vamos a avanzar un poquito para dejar tiempo para las preguntas. Pero ya que tenemos la tomografía, nos podemos dar cuenta de realmente cómo están estos centrales y no tan fácilmente ya atrevernos a meter cualquier tipo de bracket, sino un bracket en específico que tenga un torque muy alto para que nos llevemos esta raíz a hueso. Vean la cantidad de hueso que tenemos por vestibular y cómo está esta raíz. Y cómo a lo largo del tiempo, pues esto puede ser muy perjudicial para el paciente.
Igual vemos cóndilos y demás. Aquí los cóndilos y la relación que tiene la paciente, porque es muy clase 2, ya no está en una buena relación céntrica. Entonces aquí podríamos pedir a Irradia que nos manden un guarda específico para llevar esto a relación céntrica. Y ya por último, pues ya que tenemos la segmentación, mostrarle realmente al paciente cómo están estas raíces, cómo están directamente fuera de hueso y todo el problema que nos puede ocasionar eso si no llevamos una biomecánica correcta. Y ya para finalizar, quiero que noten la importancia de utilizar estos auxiliares digitales. Obviamente hay muchísima más información, pero por cuestiones de tiempo y si en un futuro ustedes gustan, podríamos profundizar un poquito más. Esto fue para hacerlo más dinámico y pues me gustaría saber si tienen alguna duda, doctores. Estoy en toda la disposición para responderlas y pues los escucho, doctores. Pueden preguntar, doctores, puede ser en el chat o igual pueden abrir el micrófono y adelante con las preguntas si tienen por ahí. Sí, está bien. Hola, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, doctor, dígame. Una preguntota. Los softwares que maneja, mencionó uno era el Sky Blue y los otros que también podemos utilizar. Espérame, me voy a sacar eso. Te digo que tenemos bastante información, doc. Ah, mira, yo te soy sincero, yo te recomendaría que comiences a probar estos softwares. Yo ocupo normalmente Blue Sky, Nemo, Cavi, Blender. La mayoría los estoy ocupando, pero para iniciar en esta parte de las imágenes, por ejemplo, de la segmentación, donde veíamos cómo estaban los dientes, cómo estaba esta relación cortical raíz. Blue Sky es el con el que estaba realizando las imágenes. Las otras imágenes era simplemente el visor, o sea, lo que veíamos en blanco y negro era el visor y se iba haciendo el barrido poco a poco, Doc. Pero si le tomas captura a esto, estos son como los softwares que te van a dar, ahora sí que para toda tu práctica. Ya en un futuro podríamos ir profundizando en todos estos para que le saquen provecho a todo lo que nos ofrece Irradia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Pues yo creo que estaría también muy bien, como ya habíamos platicado, Doc, en la segunda sesión, ya sé que es un tema bastante amplio, pero para abrir también un poquito más el panorama para los demás doctores, anclar un poquito más de dudas, y bueno, Claro, estaría súper, súper bien. claro, doctora, con mucho gusto. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias por poder asistir ahorita con nosotros. El tema está muy interesante, y esperamos verlo más adelante aquí con nosotros. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Creo que hay un mensaje, no lo puedo visualizar, no sé si es una pregunta. Sí, Doc, está el doctor Miguel Ángel Patiño, dice que excelente ponencia y muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y en un futuro con muchísimo gusto podríamos ver toda esta parte de lo digital. Muchísimas gracias, Doc. Y pues bueno, también aprovechando de que están todos los doctores, igual Irradia les da
el mayor de los agradecimientos por haber participado. Y pues bueno, teniendo en cuenta que tenemos varios doctores de diferentes partes de la República, queremos hacerles la invitación para un próximo evento que va a ser la toma de protesta del Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Puebla, que se llevará a cabo en la ciudad de Zacatlán, un lugar muy bonito, y pues bueno, esperamos contar con su participación. Es un evento que se va a estar llevando a cabo el 22 de marzo, en sábado. Van a haber 2 ponencias muy padres también, con 2 ponentes bastante buenos. Y bueno, les doy la más cordial de las invitaciones. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta o quisieran más información, con mucho gusto se las podemos estar llevando a cabo. Nos pueden mandar un mensajito en cualquiera de nuestras redes, o bueno, ya también tenemos anexados a todos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias y hasta luego.